Y que bueno, al final es un elemento de trabajo, de coordinación a nivel de nuestro país para sacar adelante propuestas de conservación de las especies amenazadas. Y luego repasar un poco su contenido y las implicaciones que tiene, haciendo un repaso también, aunque no está dentro del propio título propuesto, pero sí sobre la situación de la PAC, ¿no? Y creo que con esta especie, bueno, con estas especies de los aguiluchos y con el resto de aves esteparias, pues tiene unas implicaciones y una importancia muy elevada. ¿De dónde parte la herramienta de las estrategias de conservación? Bueno, pues todo está fundamentado en la normativa que tenemos en nuestro país. A nivel estatal, lo que se llama la normativa básica es la Ley 42 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que uno de los capítulos se incluye la creación del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Ya más o menos es una herramienta que todos conocéis y que tiene tres categorías: vulnerable, en peligro y situación crítica, un poco dicho en orden creciente de riesgo, de extinción, ¿no? Pero bueno, esta última de situación crítica fue creada en 2018 con la aprobación de las primeras 7 especies que cumplían los criterios cuantificados, los criterios objetivos para incluir a esas especies en esa categoría. Y luego, bueno, pues el Catálogo Español de Especies Amenazadas pues tiene en torno a 200 especies en peligro de extinción y 160 aproximadamente catalogadas como vulnerables. Antes lo ha mencionado la ponente anterior, las implicaciones que tiene la inclusión, eso es al fin y al cabo un listado administrativo en el que entran y salen especies en función de si cumplen los criterios y si hay algún proponente para incluir esas especies, pero básicamente lo que implica es que se han de aprobar planes bien de recuperación para especies en peligro o bien de conservación para especies vulnerables por parte de los gestores de las administraciones competentes en la gestión de esas especies, que en este caso, para las especies terrestres, son las comunidades autónomas. La ley incluso establece un plazo a partir del cual tienen que aprobarse esos planes de recuperación, que ya tienen también un refrendo legal, tienen que estar aprobados por la normativa propia de las comunidades autónomas y pues es una serie de regulaciones, de inversiones, de un poco ya una gestión activa, incluyendo pues eso, regulaciones en el territorio, los usos, las prioridades y demás. Esto, digamos que fue cuando se creó también un planteamiento muy ambicioso y en realidad es dificultoso llevarlo a cabo, porque esta tabla, que quizás está un poco desactualizada, pero bueno, hace ver una idea sobre todo estos números. Bueno, y es un repaso que nosotros en el Ministerio vamos elaborando acerca del número potencial o el número de planes que habrían de aprobarse por parte de cada una de las comunidades autónomas por albergar poblaciones de las especies incluidas en el catálogo. Ahí veis, bueno, los totales, este es el número total de planes que habrían de ser aprobados, un orden de magnitud aproximado, 618 en toda España, o sea, son 618 especies que deberían tener planes aprobados y en realidad solo hay 159, de manera que hay 3/4 partes de las especies, por así decirlo, amenazadas, que no tienen todavía su plan, su programa oficial de actuación aprobado y en vigor. En el caso de aves esteparias, de especies de aves esteparias, pues la situación no es mucho mejor, claramente, y en nuestro caso, en nuestro país, pues tienen para una o varias especies de estas aves esteparias planes aprobados únicamente las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, para el cernícalo primilla, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Es interesante también destacar, también lo ha mencionado antes María Jesús, y también otras comunidades autónomas, cómo están haciendo esta aproximación multiespecífica para aprobar los planes, no un plan para el sisón, otro para el aguilucho, sino agrupar esos planes de actuación para un conjunto de especies o casuísticas, en este caso esteparia, pero pueden ser ligadas a humedales o a otros ambientes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una situación que todos somos conscientes porque hay que ir mejorando. Y en ello nos consta que las principales comunidades autónomas están trabajando. Eso en cuanto a los planes.
Entonces, las estrategias, ¿dónde se encuadran dentro de todo este sistema? Bueno, pues son unos documentos técnicos, ahí veis el aspecto que tienen en las portadas de 4 de ellas, son documentos técnicos de coordinación que incluyen la información y las recomendaciones de actuación para especies amenazadas presentes en más de una comunidad autónoma. La ley establece que en el caso de que varias comunidades autónomas compartan una misma especie, pues para darle una armonización, podríamos decir, una coherencia en cuanto a las acciones o propuestas que se hacen en distintos territorios, pues las estrategias inicialmente contengan pues, un diagnóstico adecuado, una evaluación de la situación de partida, unos objetivos y sobre todo una lista de actuaciones y de medidas a acometer que luego se puedan ver reflejadas en los correspondientes planes. Actualmente hay en torno a 20 especies amenazadas que tienen aprobadas estas estrategias de conservación. Luego hay para la lucha contra el uso de cebos envenenados, hay como para plantas, por ejemplo, pues son en distintos ambientes, o sea, se va también agrupando según distintas casuísticas. Pero es importante que se tenga en consideración que no son documentos legales, o sea, esto no es una norma, es un documento de consenso técnico que sí que es cierto que luego se aprueba por los representantes políticos, consejeros de las comunidades autónomas y ministra en este caso, pero que parte de unos acuerdos y de un consenso a la hora de establecer las prioridades. Lo que es el verdadero documento legal que tiene implicaciones y que tiene obligaciones son los planes de recuperación o de conservación. Pasando ya a lo particular, a la estrategia de conservación de aves amenazadas, bueno, pues se aprobó el pasado mes de junio por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que como decía es el último estamento político que aprueba este tipo de documentos. Y bueno, la verdad que su proceso, podemos decir que ha sido rápido, ha estado algo más de 2 años desde que se inició. Somos todos conscientes que llega tarde, de alguna manera, pero bueno, también dice que más vale tarde que nunca, entonces bueno, siempre hemos estado intentando sacarlo adelante, pero sobre todo ante el agravamiento de la situación, bueno, pues en este caso de las transformaciones del territorio que se veían venir y que ya están aconteciendo desde hace 3 o 4 años, y luego también ante la previsión de un nuevo ciclo de la PAC y todas las implicaciones que tiene con las aves esteparias, pues digamos que nos pusimos manos a la obra en esa fecha de 2019 y se creó de hecho un grupo de trabajo. Estas especies no lo tenían todavía a nivel nacional y la verdad es que no es porque estamos aquí, pero ha tenido un proceso de trabajo entre todos los componentes de ese grupo de trabajo muy positivo. Desde el primer momento no siempre los técnicos y responsables de las especies de todas las comunidades autónomas son plenamente conscientes de la urgencia en acometer acciones con estas especies y digamos que ha sido muy fluido el proceso de aprobación, al contrario de lo que pasa con otras especies un poco más complejas, ¿no?, de gestionar. Entonces, bueno, ahí veis la propuesta. Es cierto también que enseguida que pedimos la participación de ONGs, de expertos, de instituciones científicas colaboraron y de una manera muy proactiva y muy positiva. Entonces, bueno, ha ido, digamos, que bastante rápido y bastante bien todo el proceso de aprobación. No hemos hecho una impresión como nos gusta a todos tradicionalmente disponer de estos libritos que eran las estrategias, si no hemos podido traer una caja, un par de cajas para repartir, pero bueno, a día de hoy pues consultando en internet de estrategia de conservación de aves amenazadas, pues enseguida sale el enlace a la página web del Ministerio y ahí se puede consultar. Bueno, este tipo de un poco ver cuál es el origen y la motivación, no hay que incidir en ello, lo habláis en todos vuestros congresos y además es conocido como la tendencia de los grupos de aves a nivel, bueno, con estos datos del SACRE, del programa SACRE que gestiona y que coordina la SEO, pues es casi el único grupo de especies agrupadas por ambientes así groseros que están disminuyendo claramente en los últimos años y sobre todo también nuestro país tiene una responsabilidad muy elevada en el contexto internacional para proteger estas especies. No hay muchos más países de la Unión Europea y casi podemos decir de todo
el paleártico occidental que tenga tanta diversidad de especies y tanta importancia de sus poblaciones, ¿no? A nivel de especies de aves esteparias. Y las amenazas, estas las que se identificaron en el propio documento, pues también sois conscientes de lo que les está afectando no solo a los aguiluchos, claro, sino a todas las aves ligadas a estos medios, ¿no? Sobre todo muy ligadas a la intensificación agrícola. Digamos que es como el listado de principales amenazas que se identificaron en el documento. Bueno, la transformación, también por una parte homogeneización, toda la cuestión de la gestión de barbechos, los aspectos relacionados con la intensificación o abandono, en este caso del ámbito de la ganadería, en fin, todo el tema de utilización y abuso de agroquímicos. Digamos que los estudios y toda la realidad que se va viendo en el campo, pues, y también en publicaciones científicas, pues queda reflejada en esa priorización de amenazas, ¿no? En cuanto a otras presiones provocadas por el hombre, pues también el tema de las nuevas infraestructuras, la transformación de suelo agrícola, de suelo rústico a suelo industrial, pues está siendo letal en muchos casos para ir reduciendo la disponibilidad de hábitat para estas especies, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el listado de actuación, o sea, de debes y de aspectos a corregir, ¿no? Y en concreto con el aguilucho cenizo, pues también se identificó lo que ya conocéis, ¿no? Intensificación de la agricultura en general, como digamos que un paraguas genérico, y en particular, pues sobre todo la amenaza de la recogida de la cosecha temprana, que no casa con los periodos y con el desarrollo de la reproducción, y lo que provoca, pues, la elevada mortalidad de pollos, a su vez poca productividad, poco reclutamiento, sumado a las tasas de supervivencia, en fin, que eso está haciendo reducir las poblaciones del aguilucho. El tema también de la intensificación, del abuso en el uso de pesticidas, bueno, y de herbicidas y demás, pues hace que también la disponibilidad de alimento para esta rapaz pues sea menor, ¿no? Y luego también, no solo en el ámbito agrícola, pero también en zonas donde la especie cría en ambientes naturales, pues también se está viendo una transformación de esos matorrales dirigidos a una producción de agricultura intensiva. Tema de quemas, persecución también, uso de venenos, aunque es un impacto indirecto, y luego, claro, siempre en la incógnita de conocer en detalle qué está ocurriendo en las áreas de invernada, ¿no? Tanto su relación con las condiciones meteorológicas o climatológicas, o como luego realmente si es objeto de persecución allí o qué ocurre. La especie se focaliza la estrategia se focaliza en 7 especies objetivo. 5 de ellas están dentro del catálogo de especies amenazadas, que es lo que realmente, desde un punto de vista administrativo y legal, digamos que justifica la aprobación de esta estrategia. Y luego además se incluyeron a la butarda y el cernícalo primilla, porque también, bueno, en determinadas regiones, bueno, son también especies bastante emblemáticas y también con una importancia en su representatividad en los ambientes agroesteparios muy elevada. Entonces, esas 7 especies se focalizaron como objetivo, aunque en realidad toda la comunidad de aves esteparias pues se puede ver favorecida por la aplicación de los planes de recuperación, ¿no? A nivel hubo diversas propuestas para incluir también otras especies, como el zarapito real, pero eso están en áreas, digamos, de pastizales muy focalizadas en Galicia, por Carranca, el alzacola también se ha estado hablando últimamente, en fin, muchas otras especies que también podrían haber sido el objeto prioritario de esta estrategia. En este tipo de documentos siempre se pone una finalidad y objetivos. Bueno, pues ahí las enumero. Yo supongo que no es una cuestión tampoco de ir leyendo lo que hemos escrito aquí he escrito aquí en la presentación. La presentación estará a disposición de luego pues todo lo que queráis. Si es que me imagino que la organización distribuirá posteriormente estos documentos y se puede ir viendo, y además se puede comprobar en el propio documento. Pero bueno, básicamente es abordar un poco las causas de pérdida de las poblaciones de estas especies, y sobre todo también intentar, este último punto, ¿no? Intentar contribuir a actuaciones desde el ámbito
agrícola y ganadero que sean compatibles, ¿no? Intentar buscar esas alianzas también para que se perciba desde la gente que se gana la vida en el campo y que convive con estas especies, pues como que puede intentar modular y ayudar para que las acciones, que seguramente de una manera involuntaria pueden que no sean, y que se están haciendo en muchos casos, no son favorecedoras de estas especies, pues ir, digamos, transformándola desde un punto de vista colaborativo. Un aspecto también importante de las estrategias, y que luego sí que tiene su aplicación y es un elemento de gestión muy importante, son las áreas críticas, ¿no? En casi todos los planes de recuperación aprobados, las cuestiones, o sea, digamos que se establecen distintos ámbitos territoriales, distintas prioridades en el territorio en función de la importancia que tiene, pues, para distintas fases del ciclo vital, ya sea en zona de edificación, y ahí es donde se regulan, incluso se restringen muchas de las actividades que por parte del hombre son más lesivas, ¿no? Entonces, bueno, ahí se identifican a nivel de definición estas áreas, ¿no? Pues las áreas críticas, que digamos que es lo esencial para que estas especies puedan desarrollar su reproducción, básicamente. Las áreas de importancia, que también tienen su relevancia para la alimentación y sobre todo en épocas fuera de reproducción. Algunas de estas especies tienen áreas muy definidas y clave para pasar el invierno, para concentrarse, para llevar a cabo la migración. Entonces, bueno, pues estas áreas son también bastante relevantes. Y luego otros tipos de zonas de interés, que por su potencialidad para albergar poblaciones a futuro o bien que han desaparecido. Y también es interesante el concepto de áreas de amortiguación, es decir, sitios alrededor de estas áreas críticas o de importancia donde de alguna manera las actividades que se realizan por parte del hombre tienen que ser evaluadas y de alguna manera, pues, acomodadas a los requerimientos de las especies. Voy a hacer algún repaso también de las acciones más destacadas, al menos a mi juicio, respecto a lo que comenta la estrategia, ¿no? Entonces, estas son las 8 grandes líneas de actuaciones sobre conservación in situ, la primera, en cuanto al hábitat, otra epígrafe sobre conservación in situ, de protección directa de los individuos, de las especies, temas también de conservación ex situ, que para determinadas especies objetivo ya sabéis que son importantes, el tema de la compatibilización de la gestión agrícola y ganadera, custodia del territorio y, bueno, los aspectos de seguimiento, investigación y comunicación. Y algunas de las medidas yo creo que sí que me gustaría presentar, pues pueden ser relevantes y interesantes. En el primer bloque, el relativo a la protección de los hábitats, pues hace bastante hincapié, aparte de la identificación y aprobación de nuevas zonas CEPA, de nuevas áreas Natura 2000. Como todos sabéis, la declaración de zonas CEPA para estas especies, en el momento en que se diseñó y se planteó, pues, la creación de esta red, pues las aves esteparias quedaron suficientemente representadas. Es evidente que por distintas circunstancias, quizás por falta de conocimiento, pero sobre todo por las implicaciones aparentes que iba a tener en esa fase, estoy hablando de los años 90, respecto a la regulación de determinados usos, pues estas especies quedaron infrarrepresentadas y bueno, y de hecho, o sea, en algunos casos, pues estamos hablando de parches en concreto, territorios que no tienen una coherencia a nivel de red, ¿no? Que es lo que viene a plantear Natura 2000. Bueno, pues eso es un aspecto importante que no hay que dejar de lado, ¿no? Hay una propuesta de medidas también muy importante respecto a los barbechos. Todas las evidencias y todas las publicaciones vienen demostrando que son clave, ¿no? Quizás no tanto para los aguiluchos, aunque también, pero sobre todo para el conjunto, para otras especies. Pues lo primero, para evitar que se constituyan en un sitio tan bueno y tan aquerenciado por las aves en una trampa ecológica, que si eso lo eligen, esas zonas favorables la eligen para nidificar y luego resulta que se realizan labores mecanizadas en esas zonas en la época de cría, pues al final es
una amenaza que se está viendo muy importante. Entonces vienen recomendaciones en ese sentido en cuanto a fechas y a cómo se tienen que configurar los propios barbechos, ¿no? Siempre planteando y pretendiendo que sea una vegetación espontánea y donde no se utilicen esos herbicidas, ¿no? Cuestiones en relación a las rastrojeras, al mantenimiento de puntos de agua, en fin, una batería de medidas o de propuestas para distintos elementos del paisaje, ¿no? que tenemos en los medios agrarios. Y bueno, pues también un apartado, un epígrafe dirigido directamente a desincentivar prácticas que sabemos que alteran el hábitat, ¿no? El calendario de laboreo, que luego lo veremos a continuación, los cambios del uso, esto también es una paradoja, ¿no? Que hace falta muchas veces grandes estudios para hacer grandes transformaciones, pero de repente un cultivo de cereal, de secano, de herbácea, pues se transforma en leñosa rápidamente y sin aparente control, ¿no? En muchos casos por parte de los órganos gestores. Bueno, pues hay distintas cuestiones que son importantes. Y luego hay también el tema de los mapas de sensibilidad, que también recuerdo que en el grupo de trabajo estuvimos hablando mucho. Es un aspecto que desde hace ya unos años todos los gestores, bueno, yo creo que todos los que estáis aquí, venimos un poco demandando y sufriendo de alguna manera a la hora de tener herramientas para poder argumentar, defender o digamos, gestionar adecuadamente el desarrollo sobre todo de la energía fotovoltaica, que todos coincidimos en que es muy necesaria en el contexto actual, socioeconómico, como se quiera denominar, pero que sí que habría que haberlo hecho desde un punto de vista un poco más planificado y considerando las necesidades de los usos, de la presencia de recursos naturales, de especies amenazadas. Pero bueno, ahí también aporta algo de luz o de propuestas, ¿no? Bueno, no me hay punto por punto, pero ahí vais, si podéis ir leyendo, pues sabéis a qué se puede referir, ¿no? Cada una de las medidas. Pasando a lo que es la protección propia de los individuos, bueno, pues en primer lugar se hace alusión a la necesidad de aprobar planes de recuperación, a revisar los estatus, porque esto es muy cambiante. De hecho el SISON ahora aparecerá en breve ya publicado en el BOE como en peligro de extinción, ha pasado de vulnerable a peligro de extinción, y luego sobre todo la protección de frente a prácticas agrarias que se han demostrado como perjudiciales, ¿no? Y bueno, pues puede ser un poco en años anteriores por desconocimiento, porque no se estaba, pero yo creo que ahora existe un adecuado, digamos, una capacidad de divulgar lo que implica la normativa, es decir, no se puede realizar actuaciones, y sobre todo con conocimiento que provoque mortalidad en la fauna silvestre en general, y más aún en las especies amenazadas, y bueno, pues eso nos ha llevado a digamos que establecer una recomendación de cosechar, de que no se coseche antes de estas fechas orientativas que bueno, en primer lugar hicimos ese análisis conjunto para todo nuestro país con aportaciones de vuestro grupo. Pedimos específicamente a ver si se puede hacer esa recopilación actualizada de fenología, de reproducción del aguilucho, para intentar calcular exactamente las fechas promedio. Hay mucha variabilidad, tanto interanual como sobre todo entre regiones, en la fecha de vuelo, ¿no? Y yo creo que es un ejercicio que además hay que divulgar, es decir, hay que ser conscientes a todos los niveles, a nivel de administraciones agrarias, de organizaciones, pues que el hecho de cosechar en áreas críticas antes de esa fecha pues va a suponer una mortalidad de individuos, y eso es así, ¿no? A partir de lo que pase de esta propuesta, pues ya veremos a ver, ¿no? Siempre puede haber distintas vías, pero la cuestión es la que hay, ¿no? Luego estas fechas, hay muchas matizaciones, han sido pues, moduladas por el conocimiento que se tiene a nivel de cada comunidad autónoma, pero bueno, ahí está esa propuesta. También se habla de la cosecha nocturna, mecanizada, proponiendo que no se autorice, tanto en cultivos herbáceos, sobre todo en épocas de cría, como en leñosos durante todo el año, sobre todo en otoño e invierno. Ya sabéis la cuestión de esto del olivar, zona que también se ha visto mortalidad cuando se ha hecho en el olivar superintensivo. Entonces, bueno, se propone también y se refuerza la necesidad de apoyar y de incentivar las campañas de salvamento de aguiluchos. Eso también está específicamente incluido, y bueno, pues
todas las cuestiones también relativas a la prevención, la lucha contra el furtivismo, en fin, una serie de medidas que ahí veis también reflejadas. Un apartado importante es la custodia del territorio, que creo que también para los trabajos con la Aguilucho es importante. La oportunidad y necesidad de que los planes de recuperación incluyan la figura de estos convenios pues para distintas actuaciones, para llegar a acuerdo, para comprar parte de las cosechas, parte de zonas, en fin, ese tipo de mecanismos pues se han venido utilizando y son bastante habituales, pero deben ser reforzados como un marco de cooperación pues con propietarios privados, ¿no? Entre organizaciones, ONGs o desde las propias administraciones. Y luego hay un apartado importante que es lo último que voy a hablar, yo no sé si estoy enrollando mucho o no, pero bueno, es con respecto a los asuntos de la PAC, ¿no? A los asuntos de la compatibilización de la gestión agrícola, de dónde vienen todos los subsidios y la financiación que se recibe, porque además sois todos conscientes de que esa financiación, esos incentivos económicos tan necesarios para mantener la actividad agraria y digamos que los usos y la configuración actual de nuestros paisajes, pues al final los usos que se realizan son un poco derivados de las prioridades de financiación, si van por una línea u otra. Entonces eso es un aspecto muy relevante para la conservación de las aves esteparias y en este caso, bueno, pues también ha sido puesto de manifiesto por los grandes estamentos administrativos a nivel de la Comisión Europea, a nivel de la Unión Europea, y se han aprobado estas estrategias que habéis oído hablar de ellas, de la granja a la mesa, la estrategia sobre biodiversidad en la Unión Europea 2030, donde alude explícitamente a la necesidad de compatibilizar, de incentivar esos usos agrarios con elementos naturales, sobre todo muy focalizados en aves y en polinizadores, porque son los dos grupos con que más conocimiento se tiene y que han demostrado una mayor importancia como indicadores de estos ecosistemas, porque esa tendencia negativa se tiene que invertir por medio también de la financiación o el desincentivo de prácticas dentro de la PAC, ¿no? Entonces, bueno, pues el reglamento de la PAC también lo dice y ya tenemos aquí la nueva PAC. Ahora hay que articularla. Ha sido un proceso un poco largo y duro, como siempre estos últimos años, pero ya se ha aprobado el nuevo plan de actuaciones de la PAC, ya se sabe dónde va a ir el dinero, o al menos en qué líneas prioritarias en los próximos 4 o 5 años, y también hemos estado intentando hacerla en este proceso pues lo más favorable para las aves, ¿no? Para las aves del ámbito estepario. Entonces, bueno, hemos estado discutiendo mucho con el Ministerio de Agricultura acerca de las líneas principales, sobre todo el tema de la condicionalidad, que ahora veremos, un nuevo figura que son lo que llaman los ecoregímenes, que son como líneas de financiación en un ámbito nacional que pueden acogerse los agricultores de cualquier territorio, pues, dirigidos a actuaciones que son positivas para el medio ambiente. Y luego están las medidas agroambientales que ya tienen las comunidades autónomas y que diseñan desde un punto de vista más territorial y más centradas en actuaciones que habría que realizar en cada una de esas regiones, ¿no? De esos territorios. Entonces, bueno, la condicionalidad reforzada, sabéis que es un poco los requisitos y normas de obligado cumplimiento que tienen que cumplir los agricultores para poder optar a los pagos directos, ¿no? Los pagos básicos. Entonces, bueno, estas son una serie de condiciones que tienen que cumplirse, básicamente, bueno, relativas al mantenimiento de pastos, a prohibir rastrojos, a la obligación de que en arroyos y ríos se tenga que dejar un margen de 5 metros alrededor sin poder usar fitosanitarios, el tema de la erosión. Esto sí es interesante, la cobertura mínima de suelo en periodos sensibles. Entonces, bueno, hay una prohibición de levantamiento de rastrojos antes del 1 de septiembre, eso ya es un paso importante, y también el mantenimiento de barbechos, se han sido declarados como tal entre abril y junio, también es un aspecto importante, que luego desgraciadamente vienen las crisis y la guerra de Putin y nos dice que ahora hay que poner estas cuestiones, se pueden exceptuar o se pueden flexibilizar, porque bueno, no en concreto con esto, pero sí con lo que veremos a continuación, y se puede cultivar esas superficies de barbecho que obligatoriamente había que destinar y se pueden poner en producción. Pero bueno, digamos que a nivel de propuesta escrita es bastante interesante.
Y luego la cuestión está del porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficies o elemento no productivo. Es el 4% de las tierras de cultivo, pues hay que dejarlo, ya sea para lo que llaman el elemento del paisaje, pajano, muro, lindes, setos o, en este caso también como barbechos. Esto está bien sobre el papel, pero luego realmente el cumplimiento y la supervisión del cumplimiento de estas medidas es donde se falla, como en casi todo. Hay muy poco compromiso de porcentaje de supervisión y luego realmente, digamos que las penas o el dinero que se le detrae al incumplidor es muy escaso, por decirlo legalmente. Hay otros requisitos legales, también derivados de la directiva ABES. O sea, bueno, todas estas cuestiones de la condicionalidad es un elemento también para intentar mejorar la percepción de la conservación de los elementos naturales en el medio agrario. Y los ecoregímenes también. Los ecoregímenes es el 23% del total de las ayudas de la PAC y hay varios que sí que tienen una relevancia para las aves esteparias. Este de pastoreo extensivo, digamos que favorece el mantenimiento en el terreno sobre todo de ganado extensivo, y en este caso pues ovino y caprino es la que está siendo priorizada, y establece también unas cargas mínimas y máximas que es también importante, ¿no? El tema de mantenimiento de márgenes sin segar en zonas de pastizales es importante, la rotación de cultivos, que esto no va tan destinado a protección de biodiversidad, sino a temas más de retención de carbono, de tema del cambio climático, la agricultura de conservación, que habéis oído hablar seguramente de ella, y que hemos tenido bastante discrepancias con colegas nuestros también a la hora de ver un poco cómo se tiene que llevar a cabo, porque sabéis en qué consiste. Básicamente es en no roturar para no provocar emisiones de CO2, pero al mismo tiempo para mantener esas tierras de labor, digamos que practicables antes de la siembra, pues se utiliza y en muchos casos se abusa de herbicidas, ¿no? Entonces nos encontramos en plena época de primavera pues con los campos quemados por el uso de herbicidas, por el hecho de llevar a cabo esta práctica para reducir el número de pases de laboreo. Luego esta sí que va más directamente relacionado a la promoción de la biodiversidad y bueno, es incrementar la superficie dentro de cada explotación, de cada parcela, pues de ese 4% que hemos visto antes a un 10%, y que se destine pues, a generar barbechos bien gestionados, promoción de setos, linde, de mantenimiento de muretes, en fin, toda esta cuestión. Y luego también una parte que también se puede acoger, que es a ese porcentaje de una siembra que no se coseche. Se puede dejar hasta un 10% en las zonas perimetrales de los cultivos sin cosechar y tumbando en el cereal o oleaginosas. Eso es un poco para incrementar la disponibilidad de grano a finales de primavera y verano. Y luego el tema de las cubiertas vegetales en cultivos leñosos, en olivares, en frutales, es también una medida que es bastante esperada. En fin, yo la dejaré aquí porque yo creo que ya no me estoy controlando ahora, pero creo que ya estoy pasando, pero no es exactamente las propuestas que nosotros queríamos haber sido más ambiciosos, y todas las autoridades ambientales autonómicas, y establecerse mucho más explícito en ese condicionado, meter también las fechas que hemos propuesto antes en la estrategia, que son un condicionado propiamente para percibir el dinero, el tema de la cosecha temprana, que se evite. Los ecoregímenes también, pero bueno, se han quedado un poco insuficientemente recogidos, ¿no? Pues, el tema del barbecho, sobre todo, hubiéramos querido que tuviera más relevancia. Así que nada, el próximo reto es ver ahora si los agricultores pues se acogen y piden estas ayudas, y sobre todo que las autoridades encargadas de gestionarlo y de ofrecerlo pues no sean selectivas solo a la hora de ofrecer unas prácticas, y también esta de más favorecedores de la biodiversidad pues también los contemplen. Y por mi parte nada más. Gracias por la atención. Muchas gracias, Rubén, una exposición muy interesante, y ahora pues es el momento de turno de preguntas.
¿Se acerca el micrófono? ¿Se me oye? ¿Si hablo así o...? Seguramente sí, pero como antes se comentaba en el anterior que era un poco problemático, pues hemos recurrido a disponer de un micrófono. Es más fácil para todos, también para la grabación que estamos haciendo de cara a colgarlo en el canal de YouTube y que se pueda ver la ponencia en otros lugares, pues también es más interesante que el sonido se reciba. ¿Sí me oyen? Sí. A ver, antes has comentado sobre el tema de las estrategias, una serie de especies que están dentro del catálogo estatal, el catálogo español, todas ellas están también en los catálogos regionales con distinto grado de protección. Con el tema en concreto de la agricultura de cenizo llevamos ya muchos años con esto. Antes hemos visto una ponencia donde más cerca en Madrid va para abajo, en Teruel va para abajo. Yo creo que casi todos diríamos que casi todas partes van para abajo. Se ha planteado a nivel nacional modificar el catálogo de especies amenazadas en relación con la agricultura de cenizo y pasarlo acá a la categoría de perito, en función de la disposición que existe. Y también me gustaría plantear, como lo veremos aquí en estos 2 días, con las distintas ponencias de los distintos sitios y a nivel también de los catálogos regionales, que para cada persona, cada comunidad autónoma, se plantea la modificación en concreto de la agricultura de cenizo por situación. Vamos. Bueno, a ver, la forma en que funciona la catalogación o recatalogación, pase de una categoría a otra, viene determinado por una propuesta. La propuesta puede ser de un particular, de una organización, de la propia administración, siempre y cuando se cuente con datos y con números que evidencien que se cumplen los criterios. Para llevar a cabo el catálogo, o sea, para gestionar el catálogo, existen unos criterios, unos umbrales, tanto de decrecimiento de la población, se habla de 3 generaciones o 10 años, o de decrecimiento de la superficie ocupada por la especie. Pues si se cumplen esos criterios, normalmente, porque luego, claro, al final quien aprueba o desaprueba esta inclusión son los directores generales y al final son los que, independientemente, no independiente, pero en general, en casi todos los casos, si se cumplen esos criterios, se prepara una memoria, se justifica, pues se puede cambiar. Y en el caso del agricultor cenizo, pues es cuestión de valorar si se cumplen y de hacer esa propuesta, igual que se ha hecho con recientemente con el sisón, en el alzacola también está en ello. O sea que hay especies que digamos que aumentan su preocupación y que se está viendo ese nivel de decrecimiento y es cuestión de tramitarlo. No es un proceso inmediato, lamentablemente, pero bueno, estamos hablando que desde que se recibe la propuesta hasta 1 año y medio o una cosa así, pues se puede reflejar. Jesús. No, gracias Rubén por tu exposición, porque además había muchas cosas que contar y hay poco tiempo, pero me gustaría preguntarte sobre, digamos, los ecoesquemas de la PAC. Al final es verdad que se ha quedado fuera un ecoesquema como específico para especies de aves ligadas a medios agrarios, aunque hay muchas medidas que tú has expuesto ahí y que podrían beneficiar de forma directa o de forma indirecta, ¿no? No era tan, no sé, pues como tan ambicioso como lo que proponíais desde el Ministerio de Transición Ecológica, que lo habéis luchado bastante, pero ¿te suena que en alguno de los ecoesquemas se valore la carga ganadera? De limitar la carga ganadera, porque no lo he visto, no lo recuerdo. Y estamos viendo que con las especies esteparias, con el amplucho, pero también con otras especies, el cambio de uso en muchos casos agrícolas, no solamente agrícola intensivo, que también veo que sí que se ha tenido en cuenta, pero en la ganadería que pase más de extensivo a intensivo, aumente la carga ganadera y sobre todo el cambio de especie, por ejemplo de ovino a vacuno, que por ejemplo con el sisón se ha visto que es uno de los factores de amenaza, pero también con otras especies como el agricultor cenizo, que nosotros aquí, por ejemplo en Extremadura, algo así pasó en Llanos de Brozal y se perdió porque cambiaron, digamos, de ovino a vacuno. No sé, cuéntanos un poquito esa parte de los ecoesquemas y de la PAC y cómo se ha tratado ese tema. Gracias. A ver, desde el punto de vista sobre todo de la financiación que hay para el pastoreo extensivo relacionado, luego hay lo que se llaman ayudas sectoriales, que tienen con producción y demás, que creo que siempre ha sido ayudas a la producción, pero en el ámbito más ambiental,
Hay una medida proactiva a nivel nacional, que es el ecorégimen este 1 que pone pastoreo extensivo, que también se nos queda siempre a medio, un poco a medio de lo que hubiéramos querido que llegara a ser, pero sí que viene a favorecer y a pagar prácticas de gestión y de mantenimiento de ganado en extensivo con un mínimo y un máximo de carga ganadera. Sí es cierto que nosotros queríamos haberlo acortado más esas cargas, porque pedimos un poco de asesoramiento a gente que sabe de pasticultura y tal, y se han quedado márgenes un poco más amplios sobre las cargas mínimas y máximas. Este pastoreo, esta ayuda yo creo que va a ser bastante relevante y me da la sensación de que pues, sí que va a tener muy buena aceptación entre todo el sector ganadero extensivo. Y viene a favorecer, yo creo que es una medida también positiva de cumplirse, como se debe cumplir en cuanto a periodos de también, no solo la carga, sino también durante la presencia durante todo el año del ganado, y que al final en momentos en que no hay productividad, no hay desarrollo vegetativo, pues al final vemos que penan, por así decirlo, la finca, ¿no? Entonces, yo creo que esa práctica es interesante. Y luego a la hora de controlar, de desincentivar prácticas de ganadera un poco contraproducentes, no hay gran cosa en la condicionalidad. Es decir, no hay un requisito específico respecto a lo que tú comentabas, ¿no? Sí que hay una obligación de no deteriorar zonas que ponen el 1, el mantenimiento de pastos permanentes, es decir, básicamente es que no se transformen esos pastizales naturales, que en muchos casos son hábitats también de interés y amenazados, y que haya una reducción máxima, que de momento decía, proponíamos que fuese el 0% de la superficie total a nivel nacional de esos pastos permanentes, ¿no? Con respecto a la superficie que establece SIGPAG para 2018. Entonces, bueno, ahí sí que no hay mucha novedad ni mucha ambición también con lo que propone a día de hoy la PAC. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando, ¿no? También ahora mismo estamos haciendo mucho hincapié en que haya un seguimiento mucho más profundo del impacto de cada una de las medidas. Nunca ha habido lo que llaman indicadores y tal, pero que haya un programa y financiado pues, para que se controle el campo en distintos territorios, si se está haciendo, cómo se está haciendo y qué repercusión tiene pues, para indicadores que son aves, son pájaros y son polinizadores básicamente, ¿no? También hay cosas de vegetación, ¿no? Pero esos dos grupos de especies son los que nos van a dar una idea de si todas estas propuestas pues bueno, serán positivas o no, pero todavía estamos discutiendo de cómo se puede desarrollar con el mapa. Llevamos muchos años ya pidiendo a la administración que los barrechos no se rotulen en la época de cría. ¿De acuerdo? Sin embargo, es la propia administración la que incumple los plazos de rotulación de los propios barrechos, porque por una parte, en lo que es sostenibilidad le exige que no se rotulen, sin embargo, para efectos de la PAC, los propios técnicos exigen a los agricultores que se rotulen 3 y 4 veces los barbechos en periodos de cría de las aves esteparias. No es posible que, al menos en las propias comunidades autónomas, que son las que tienen que vigilar los cumplimientos de los plazos, se pongan de acuerdo dos consejerías que tratan el mismo asunto, porque desde el Ministerio se dicen una serie de pautas, se establecen una serie de parámetros muy bonitos y tal, pero a la hora de ejecutar, las comunidades autónomas son las que tienen que trabajarlo y resulta que son las que más perjudican a las aves esteparias. Y yo me alucino porque no es la primera vez que sale en los congresos de aguiluchos este tema. Y estamos asombrados de que sean los propios técnicos los que exigen a los agricultores rotular los barbechos, que son terrenos de alimentación y de cría de esas aves esteparias. ¿Nos puedes decir qué es lo que está pasando? No hay coordinación entre la propia administración, las consejerías no se hablan entre sí, los técnicos son un mundo aparte, los agricultores son unos elementos extraños, no lo sabemos. Pues interesante diagnóstico, con el cual yo particularmente pues, podría coincidir mucho, si no todo. A ver, es cierto que no
se realiza hasta este momento. Es cierto que el tema de la gestión de los barbechos y junto con lo de la fecha de cosecha temprana, particularmente cuando hemos estado hablando con todos nosotros, creo que era el elemento fundamental, que en esta PAC, pero yo creo que en la PAC es incluso insuficiente. Yo creo que eso tendría que ser objeto de una regulación normativa, puesto que ese tipo de prácticas ya hay suficiente bibliografía, conocimiento, divulgación para que todos conozcamos que supone mortalidad a las aves. Y dar mortalidad a la fauna silvestre en general no está permitido en nuestro país. O sea, que tendría que ser objeto ya no de que se incentive, se pague más o menos dentro de la PAC, sino directamente de una aplicación de la normativa como tal. Dicho lo cual, eso estamos yo creo que a bastantes años de poderlo conseguir, de que esas prácticas, digamos, siendo realistas, no porque no sea necesario ni esté ajustado, pero estamos muy alejados todavía en poder llegar a un acuerdo, poder convencer para que eso sea desde ese punto de vista aplicable. Con el tema de la PAC estamos totalmente de acuerdo, yo estoy de acuerdo en lo que usted ha planteado. Es decir, hasta hace poco era totalmente, quedamos a cuadro de que para poder identificar una parcela como terreno cultivable y demás, pues tendría que estar en la época además, que no sé por qué, bueno, si en las regulaciones un poco particulares de cada comunidad autónoma, pues se establecían, tenía que aparecer en el momento de la foto y demás, pues con unas condiciones y que no fuese un poco sospechoso de que no sean terrenos propiamente destinados a la agricultura. En ese aspecto yo creo que sí que hemos avanzado, espero, a lo mejor un poco de ingenuidad, pero yo creo que así en esta fase, en este nuevo proyecto de la PAC, queda claramente identificado, repito, sobre el papel, que no se puede realizar ningún laboreo para cobrar, para percibir luego la ayuda en zonas declaradas como barbecho entre abril y junio. Y el levantamiento de rastrojeras hasta el 1 de septiembre. Queríamos haber llegado a ampliar esos plazos también, pero bueno, creo que es una fase, un avance, yo creo que aceptable, positivo. Lo que creo que es más deficitario, donde hay que mirar, es el tema del control del cumplimiento, como pasa en este y en todos los ámbitos de nuestro país, ¿no? Del cumplimiento de la normativa y de hacer cumplir la normativa. Hay muy pocos recursos para poder tener equipos en campo que puedan estar. El propio reglamento europeo establece unos porcentajes de supervisión y de control en campo de estas prácticas muy escasos, del 2% digamos, de todos los perceptores. Entonces, bueno, y luego al final digamos que la repercusión económica que tiene el incumplidor es también muy escasa. Con lo cual sí, estoy totalmente de acuerdo que habría que hacer más ese trabajo. Yo creo que hay cada vez más unión y es una cuestión de ir poco a poco, pero efectivamente lo de los barbechos es un desastre hasta la fecha. Bueno, última pregunta que vamos a atender ya porque vamos retrasados. Joao, por favor, ¿puedes ir viniendo para tu presentación? Sí, a la pregunta. Sí. ¿Qué crees que se puede hacer para exigir a las comunidades autónomas que elaboren los planes de conservación y los planes de recuperación de esas especies, de las especies a las que están obligados a tener? Por ejemplo, en Madrid y Murcia, en tu cuadro sale que tienen 0 planes de recuperación de esas especies. ¿Sabes si hay algún mecanismo para exigir a las comunidades autónomas que hagan esos planes? Pues el mecanismo exactamente no lo sé. Está en la normativa, es decir, la normativa básica del Estado, digamos que obliga, entre comillas, a que las comunidades autónomas aprueben ese tipo de medidas, de planes como mucho en 3 años, si es una especie catalogada plan de recuperación, en 3 años de su declaración como en peligro de extinción, y 5 si está declarado como vulnerable. No recuerdo tampoco ningún recurso administrativo que se haya puesto contra ninguna administración en el ámbito judicial, ¿no? Al final es así, desde el ámbito contencioso administrativo, por no cumplir ese como tantos otros puntos de la normativa. Entonces yo creo que al final el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa sería ese. ¿Por iniciativa de quién? Pues eso habría que ver. El Estado tampoco lo ha hecho como tal. Quiero decir, no es una responsabilidad, todo el mundo tiene derecho a exigir el cumplimiento de la normativa en el ámbito un poco de lo que considere. Pero creo que esa sería una vía.
saberlo todo, desde luego todas las comunidades autónomas saben esas obligaciones que tienen contraídas, pero no te puedo decir mucho más. Así era una pregunta que te digo. Bueno, muchas gracias, Rubén, muchas gracias por tu intervención.